Día del Deporte Nacional se haya incluido en la agenda del Pleno de la Asamblea Nacional el tratamiento de este proyecto de ley que es tan importante para el deporte ecuatoriano. Si bien hemos reafirmado la importancia del deporte como motor del desarrollo y de igualdad en los pueblos, como estímulo al empoderamiento y al surgimiento de valores como la solidaridad, el respeto, el trabajo en equipo, la responsabilidad, la disciplina, la honestidad, la autoestima y la motivación, es nuestra responsabilidad como legisladores abordar también un tema poco amable para los deportistas, y es la violencia que puede generarse no solamente dentro de los estadios, sino afuera de los escenarios deportivos y en espacios deportivos en general. Aun cuando todas las actividades deportivas están sometidas a códigos y reglamentos y también bajo la supervisión de autoridades nacionales e internacionales, los escenarios deportivos se ven afectados con frecuencia por manifestaciones violentas, brutales, antideportivas que pueden observarse dentro y fuera de los estadios y que, ojo, no definen nuestro deporte, por supuesto, pero sí lo hieren, y lo hieren mucho. Lo ponen en peligro. ¿Por qué? Porque el deporte vive justamente de que las familias vayamos a los escenarios deportivos. ¿Cómo sustentamos a los equipos si cada vez que vemos estos actos de violencia, las familias se alejan de los estadios y prefieren ver más bien un partido por televisión o simplemente leerlo al otro día en las noticias? Por eso debemos legislar. Lamentablemente hay aquí unos hechos que quiero marcar, igual lo decía mi compañero Carlos Vera. Recuerdo tanto ese episodio porque yo no estuve en el estadio, lo estaba viendo por televisión, y desde ese día dejé de ir al estadio, en el año 2007. Mi hijo estaba en el estadio. Perdimos al niño Carlos Cedeño por el impacto de una bengala. Y no lo olvido porque durante los minutos, quizás 15 o 20 minutos que me pude contactar con el padre de mi hijo y saber que mi hijo estaba bien, simplemente se me cruzó todo lo que usted se puede imaginar por la cabeza, porque solamente decían un niño, y ese niño pudo haber sido mi hijo también, o el hijo de cualquiera de nosotros. Entonces, desde ese día no volví a pisar un estadio. En el 2009, David Erazo recibió 7 puñaladas, 7, mientras iba con sus amigos de la barra rumbo a su casa, simplemente por el hecho de tener una camiseta. En el 2011, Marco Rodríguez falleció luego de que fue brutalmente golpeado. 2012, Cristian Calvache falleció agredido por otro aficionado. En ese mismo año, el policía Jefferson Burgos terminó con lesiones en la cabeza y en el rostro. Y Michael Murillo falleció por el impacto de una bala en la cabeza. En 2013, el policía Segundo Lema fue herido tras ser empujado dentro de una fosa. En 2014, César Mayorga asesinado y Jimmy, de 17 años, falleció tras una riña callejera mientras grafiteaba sobre un equipo contrario. En el 2015, Edison Lucero fue apuñalado después de una pelea, después de un evento deportivo. En 2016, vandalismo fuera del estadio en Guayaquil. 2017, futbolistas agredieron a los árbitros. Muy relacionado con esto, Presidenta y compañeros, recordemos que en la década de los 80 fuimos testigos de la violencia que se organizó entre equipos en Inglaterra, los famosos y mal recordados hooligans. Al principio actuaban de manera espontánea, luego incluso de manera casi institucional imprimían violencia y barbarie en los partidos de fútbol y en los escenarios en Europa, sobre todo en Inglaterra. Eran casi como pandillas asociadas que imprimían el terror a donde iban. Y aun cuando se promulgaron fuertes leyes que los reprimían, no se subsanó únicamente con control. Tuvo que existir un cambio cultural, como yo digo, un cambio de chip y de concepción para las rivalidades deportivas, para controlar los niveles de violencia y de perpetración de crímenes en el estadio. Aquí, señoras, hay algunos elementos que cabe decir de manera frontal y sin amilamientos. Se habla de supuestas intervenciones de ciertas dirigencias en las barras bravas y de presuntos infiltrados en los compromisos deportivos, y esto no puede quedar en el aire. Presidente Garzón, analicemos la posibilidad de incluir la creación de un observatorio de violencia en recintos deportivos, un sistema disponible en línea, actualizado diariamente desde todos los rincones del país, en el que se reporten hechos como los que lamentablemente he descrito,
Considero firmemente que contar con estadísticas nos aportaría de manera técnica en la implementación de políticas públicas focalizadas que eviten violencia y marginen la violencia. Los recintos deportivos por naturaleza deben ser concebidos con recintos de valores, de tolerancia, de desarrollo, de integración y de igualdad. Recintos para las familias. Ha quedado claro que los mismos encuentros deportivos que, entre comillas, por favor, provocan estos hechos en los estadios y fuera de ellos, son el instrumento para lograr todo lo contrario, que personas o sociedades con riesgos de caer en la violencia aprendan a vivir en paz. Recordemos que los roles que se asumen en la cancha son los mismos que los jóvenes encuentran en la familia, en sus escuelas, en su comunidad, en los barrios, en los parques, que es el liderazgo, la estrategia, la defensa, obviamente el respeto al contrario, al atacante, si se puede llamar así, a sortear obstáculos. Si logramos que a través del fútbol y de todos los deportes, niños y jóvenes dominen estas competencias de interacción social, estaríamos dotando a ese seguimiento de herramientas que los protegería de actuar de manera violenta en su vida y en la sociedad, porque lamentablemente lo que sucede en los estadios es el reflejo de la sociedad. Y aquí aclaro que he hecho referencia al fútbol, pues es donde se han reportado, al menos en medios de comunicación. Lamentablemente hay otros deportes que existen en el Ecuador, que se dan, que se practican, pero pues en la mayoría de los casos de esta naturaleza esos eventos violentos no se reportan. El problema con las barras y la comisión de actos delictivos con el fútbol como trasfondo no es nuevo ni en el Ecuador ni en el mundo, Presidenta, lo sabemos todos. Es necesario emprender campañas nacionales de compromiso social y demandar soluciones de fondo a un problema complejo que sigue dejando víctimas innecesarias. Soy hincha del mejor equipo de este país, Barcelona Sporting Club. Soy amarilla como el sol desde el día que nací. Por mi sangre corre sangre amarilla. Y siento a esa camiseta en mi corazón porque fui parte de los 23 años de la mejor barra del Ecuador, la Sur Oscura, que mis padres con temor no me dejaban ir. Y quiero decirles, presidente y compañeros, que nunca me he sentido tan segura en ese lugar, porque me respetaban, porque me cuidaban y porque desde ahí tocaba el bombo. Me consta que habían actos de violencia, gracias a Dios eran aislados, porque los mismos miembros de esa barra no querían lastimar al equipo, eran hinchas que amaban a su equipo y no querían que se perjudique ni al estadio ni al equipo por simplemente ir a alentarlos. Pero eso fue hace 20 años, Presidenta. Estoy de acuerdo y suscribo plenamente con intensificar las medidas de seguridad en el ingreso, la planificación de los eventos en razón de una adecuada gestión de riesgo, también de presentar planes de evacuación y seguridad. Creo que todos coincidimos en que una ley no cambia de la noche a la mañana la concepción cultural que tengamos sobre A o B problema. Es un paso importante, sin lugar a dudas. Es una herramienta, por supuesto. No obstante, necesitamos personal capacitado en control y manejo de masas. Demandemos programas sociales programas sociales y culturales de estadios seguros, que entiendan las raíces de la agresividad y que enseñen a los hinchas a vivir las pasiones y el fervor que yo he vivido desde la General en paz, que enarbolen la lucha con prevención y no con represión. Volvamos al modelo noble y muy ecuatoriano de ir en familia a los estadios. Un saludo a Barcelona y viva la Sur Oscura. Gracias. Gracias, señora asambleísta.